Oh, Albina llegó. Es un milagro. La primera vez por Albina. ¿Qué? ¿Qué primera vez? Que estoy aquí. Qué bueno. Felicitaciones. Gracias. Oh, tenemos que leer. Podemos leer el cuento de Indiana Juana. We'll wait for a minute or two. Van a llegar más. ¿Cómo está todo en el verano? Hola. Hoy llueve y creo que vamos a tener tormentas, pero Oh, no sé. Dicen, lo dicen, pero no sé. Y hay algunos hombres que han hecho huecos no en el piso, pero abajo en el suelo para poner cables o algo como eso y llueve. oh no. Sí, es mal. Llovió. Causó daño. No sé si hay mucha agua. Causó problemas. Sí, sí, pienso que van a tener problemas. Sí. Estoy aquí en México y el tiempo es muy aburrido. ¿Ah, sí? ¿Por Sol, qué? sol y más sol. Ah, sí. Cada día es un día de más sol. Si quieres otra cosa, debes viajar a alguna otra parte. Sí, debo ir a otra parte. Este ¿Haces viajes? viernes vamos a Cihuatanejo. Es Sí, muy, otro, muy bien. ¿Haces pero viajes turísticos cuando estás en México? ¿Has visto ahí Chichen Itza o algo como eso? sí, he ido a Cancún muchas veces. Fuimos a Chichen Itza el marzo pasado. Es muy bien Chichen Itza, es muy interesante. Y hay otro lugar ahí, Uxmal, es Sí, otro lugar de y pirámides la ruta cerca PUC. de Mérida. Ujú. Y Tulum también es cerca, Sí, está cerca. Y he y ido a Coba Palenque y cerca a de la Palenque. Ciudad de México también, Teotihuacán. Es otro Sí, eso lugar sí. de Mm, pirámides. Es muy interesante, me gustan los pirámides. Para Sí. montar, Sí, ahora no dejan a los turistas subir a la pirámide en Chichen Itza. no, hombre, pero claro. Pero a Coba, Antes sí. sí, Oh, yo Coba, sé. sí, no hay nadie en Sí. Coba. Sí, pero es peligroso porque no hay nada para detenerte. Si caes, caes hasta abajo. Sí. Cuando yo Es, fui a Chichen Itza la primera vez, sí, todos subían. Yo subí es muy y era interesante. normal, pero Mm, creo que después alguien se lastimó. Así. Es por eso y no Creo que, porque es un monumento histórico o algo como eso. Es porque creo que no. había, ah, Creo que alguien fue así. herida o herido, lastimado. There's a lot of words that say hurt. Herido, lastimado, dañado, damaged. Así que, ok, ¿quién quiere leer? ¿Quién va a leer el famoso cuento de la clase de español de Indiana Juana? Ok, Vivian, puedes leer. Vivian puede leer la primera parte y Nancy puede leer la segunda parte. Okay. Did anybody else want to read? I'm okay. I just put my hand up because nobody else did. Okay. Está bien. Indiana Juana was in France exploring the country. Suddenly she saw a duck. The duck was a magic duck because he knew
how to speak Spanish. The duck suggested that they go to Cairo. Indiana went with the duck. The duck took her to Cairo, and from there they went to a mysterious pyramid. She climbed the pyramid and she fell, but luckily she survived. Okay. She was looking for an exit. She couldn't see anything. She thought that it was a trap. She was afraid. No, I read the whole thing. Nancy, puedes leer la última parte. Oh, estás silenciada. I want you to lock that. Okay, Okay, sorry, lo siento. there we She go. saw a cup of coffee from McDonald's. She saw another duck that spoke Spanish. And then at the end, she saw a lamp. She reacted with surprise. She was very surprised. Sí, ¿cómo reaccionó cuando vio café de McDonald's en el medio de un pirámide? Yeah, Es un es sorpresa, ¿sí? Una sorpresa, sí, porque uno imagina que no hay McDonald's dentro de una pirámide, Yo no creo. pero todo es posible, sabemos que Sí. todo es posible. Así que, sí, Rebeca, ¿tienes una pregunta o comentario? Tengo una pregunta. ¿La llevó o le llevó? Well, it could be, they have this thing in Spanish, and it's mainly from Spain, Mm. where you can interchange the lo, la, and le. And so you can do it either way, actually, and Oh. be correct. So like So, 3 ways. yeah, well, la, if it's a girl, though, Mm. you got to say la llevo or le llevo. Le doesn't have gender. If it's a boy, it's lo llevo or le llevo. But generally on llevo, if you say le, it's going to hear more like took to her or him. Mm-hmm. That's why it sounds better to say la llevo or lo llevo, took him or her. Oh, okay, Yeah. okay. Grammatically, the le is what is called an indirect object pronoun, But to or for someone. But you can also use the le as what they call direct object, which isn't to or for someone. It just was being taken. And so that's why it's a little confusing, but it's best if you get in your mind, if you say la for her, took her, la llevó, and lo llevó. So if it's So- take me or take something to me, would that be the same? Me llevó? Me la llevó. He took her to me. Okay. Can you Okay. hear that? Me is to me, la is her, and he Yeah. took, me la llevó, took her to me. Okay. And me lo llevó, she took it to me. It could be it, or it could be a person, a girl, female person, either one. It could be the hamburguesa. And then trajo is brought. So it even sounds better. She me la trajo, she brought it to me. That works. Mhm. So I told Katarina and Vivian earlier today about my the difference of se cayó and cayó. And I went to my experto, my Uber driver, and asked him, and he said that they were the same. And then I went to this other expert who's a university native speaking Spanish teacher, and she sent me back this long explanation that said basically the same thing as the Uber driver. So there's 3 types of reflexive in Spanish. One of them is where
you can use both of them and it doesn't change the meaning. And one example of that is va, goes, and se va. You're really saying the same thing. You can't really go yourself, you just go. And so that falls as an example of one where the meaning doesn't change. Cayó is he fell, and se cayó, no change of meaning, it's the same thing. The other thing we call this reflexive, is it means, this is the most common, by the way, se habló, and that's where he talked to himself. Or se tocó, he touched himself. Se puso, he put his hand on himself. Se puso la mano en la mano, he put himself, the hand on the hand. And so that's the second thing of reflexive. And the third thing is what we call passive voice. And an example of that is, he got angry. Se enojó. He got sick. Se enfermó. And so passive voice is where the thing doing the action didn't do anything. It was, okay, so we had a big fight here, and one of our little kids, and so the kids were fighting and they broke the fan. And they broke the fan during the fight. But when the kid came in and described it, the kid used passive voice. Why would the kid use passive voice? So he doesn't get in trouble. Yeah, that's right. Yeah. No culpa, no culpa. No culpa. Yeah. The kid would never say, I broke it. The Just kid would broke. say, it got broken. Mhm. And in Spanish, they say, it broke itself. Se rompió. And so it's pretty easy to understand passive voice in that context. It just did it all alone. No one caused it to do it. That's how it happens at my house. Yeah. So there's another thing is something that's unplanned. Se me cayó el gato. I was holding the cat and se me cayó. So what does that say? It dropped from me. Yeah. Yeah. Oh. No one planned it. I didn't drop the cat. It got dropped from me. I was holding the cat, and if it wasn't my fault, it was totally unplanned. And so there's several of them like that. Se me escapó el gato. The cat escaped from me. And it just happened. Nobody planned it. Nadie tiene la culpa. It just happened. And so there's that, using that reflexive, and it really it's easy to understand how that makes sense. So now when you see that, the se cayó and cayó, it's pretty easy to understand that it just doesn't change the meaning. Vivian, what were you going to say? A couple of things. So, when people say tengo que irme, so there's a difference between I have to go and I have to take myself away. Is that? Yeah, that's an example where it doesn't change. If you Okay. say tengo que ir and tengo que irme, the very best you'll get out of it is you're emphasizing that I'm going to go, but you're really not changing the meaning. You're saying, I Okay. gotta go. Tengo que ir, tengo que irme. And then my they other question say, is, if not that we use this sort of speaking much, but when you say one
one should, or one eats well if they, so is that is that using the reflexive? Like if you're not saying a specific person, you're saying, Yeah. Se come bien aquí. One eats well here. okay, That's a good example of that passive voice. No, no one's really eating. It's just the action of eating happens, and it happens well here. Oh, se come bien en este restaurante, o se come bien en Mexico. Eating is done well in Mexico. okay. Oh, I know a couple examples of that you see here in Mexico all the time. Se vende la casa. Right, yeah, it's for sale. Yeah, house is for Yeah. sale. Mhm. And so you're saying the house is selling itself, but it's that passive voice. And another one is they say, se habla español, or se habla inglés. And so they're saying literally, English speaks itself, but it's passive voice. So in English, we would say English is spoken. Se habla inglés aquí. Una vez yo vi el letrero en Chile, se habla inglés aquí, y yo entré y yo dije, hello, era una tienda de joyas, jewelry, así que tenía cosas de mucho valor, mucho dinero. Y yo dije, oh, I want to buy a ring that's really, y ella no hablaba ni una palabra de inglés. Y dijo, muéstrame, muéstrame. Pero yo fingí no entender nada. Yo seguí hablando inglés, 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 y luego salí. Pero era muy chistoso. Otro evento en Chile, una vez, nosotros teníamos que tomar un tren a las 3 de la mañana y era un viaje de 6 horas y habíamos viajado 5 horas y después fingimos hablar español muy, muy, muy mal y nosotros con un acento horrible, nosotros dijimos, nosotros ir a Concepción. Y Concepción era la ciudad de donde veníamos. Habíamos salido de Concepción y habíamos viajado 5 horas. Y después dijimos, nosotros querer ir a Concepción. Y los pobres chicos trataron de hacernos entender que, oh, ustedes van mal, es horrible, pero era algo para, algo chistoso, interesante. Ok, tenemos una situación en esta clase muy interesante acerca de Indiana Juana, donde ella estaba en Francia, estaba en París, y luego vio un pato. Y el pato era un pato muy diferente porque el pato hablaba español perfectamente. Y Indiana Juana estaba muy sorprendida y dijo, ¿por qué habla español este pato perfectamente? Y el pato realmente había vivido 2 años en España y estaba visitando París de turista. Era un pato turista en París. Y es obvio que habla español porque había vivido 2 años en Madrid, en la capital de España. Tenía muchos amigos, patos amigos, y en España todos los patos hablan español, pero Indiana Juana no sabía eso, así que era una experiencia muy, ella dijo, es increíble esto, el pato sabe hablar español, pero no sabía que el pato había vivido en Madrid. Así que el pato
la invitó a ir para dónde, ¿a dónde? Cairo. Cairo, correcto. Porque el pato nunca había ido al Cairo, a Egipto. Y el pato quería conocer un continente nuevo y un país nuevo. Así que Indiana Juana aceptó la invitación y salió, fue al pirámide y había un mini problema. Estaba arriba en la pirámide, subió o fue parte de cuando llegaron a 1 milla del pirámide, fueron el resto del viaje en camello. Indiana Juana fue en camello y el pato fue en otro camello. 2 camellos los llevaron a la pirámide. Y luego Indiana Juana y el pato subieron la pirámide, pero había un mini problema. Indiana Juana se cayó. El pato no se cayó. ¿Por qué? Puede volar. Puede volar. Un pato no se cae. Así que, pero Indiana Juana sí. Se cayó, sobrevivió. Era un milagro que no se lastimó. Can you hear that? I just used that before class, by the way. She didn't get hurt. So it has the word last in it, lastimar. No se lastimó. Así que era algo súper bueno. No, sobrevivió y no se lastimó. Pero había un problema. No había una salida. Y ella buscaba una salida, pero no encontró nada, una manera de salir. Pero de repente vio algo increíble. Vio una taza de café de McDonald's porque vio que dentro del pirámide había un McDonald's. Y ella estaba muy sorprendida de ver un McDonald's en el pirámide, pero es obvio porque una pirámide es un lugar turístico con muchas turistas. Y siempre cuando hay muchos turistas, hay un McDonald's. Pero buscó una salida y no encontró nada. Encontró la taza de café, pero no encontró nada más. Estaba muy preocupada. De repente vio algo increíble. Una lámpara mágica. Y tocó la lámpara y salió un genio. Muy interesante. Albina, tú eres Indiana Juana y describe lo que te pasó. Yo fui a París y he encontrado un pato que me llevó a Cairo y a Cairo yo subí una pirámide y me cayó, me cayó, caí, Me cayó is he fell, but me caí is I fell. me caí en la pirámide y encontré un vaso de café de McDonald's y una lámpara mágica. Y cuando toqué a la lámpara, salí un genio. Sally as I came out. Salió un genio. Genio, sí. Es una situación muy interesante.
salir un genio, porque Claro. después Va a vas darme a, tres, sí, va a darme sí, vas tres, a poder hablar con el genio. sí, claro. Y Y él va a decirme qué quieres, puedo darte todo lo que quieres. Y no tú- sé qué me decir. tú reconoces el cuento de Aladdin. Sí, claro, En el cuento de Aladdin salió un genio sí, y había 3 deseos. sí. Es una Pero no puedes situación. desear más deseos. Sí, veremos. Estamos en suspenso ahora, porque sabemos que el genio salió y a lo mejor tú vas a tener 3 deseos. A lo Es mejor. una situación muy interesante. Mm. Salvación, muy bien, Albina. A Nancy, Indiana Juana, describe tu situación. ¿Qué te pasó? Ok. Soy Indiana Juana y soy una excelente exploradora. Y no soy un principiante porque empecé cuando era una bebé. So, Sí. soy muy buena exploradora. Sí, yo estaba en Francia y un pato se llama Frank. Él es mágico. Él hablaba conmigo y él quiso llevarme a Cairo. Y yo le dije, sí, yo quiero ir a Cairo. Y cuando llegamos a Cairo, yo me emocioné mucho para ver Good job. las pirámides y inmediatamente subí y entonces inmediatamente me caí. Y busqué por todas partes para una salida, pero no la encontré. No Try that la again. encontré. Yeah. Perfect. Y ahora tengo que encontrar una otra salida. Pero hay algunas pistas para eso. Yo veo una taza de café de McDonald's y yo veo una lámpara que yo pienso es mágico. Y cuando yo toqué la lámpara, el genio appeared. Apareció. Just the same word. It's easy to remember. Apareció. Apareció, pero no es una chica, es un hombre, es un Harrison Ford, porque hace mucho tiempo él estuvo allí, ¿sí? Para un película, yo creo. ¡Qué sorpresa! Sí, un grande sorpresa. So, me pienso que es posible que Harrison Ford puede ayudarme. No sé. Es solo una idea. Es una posibilidad. Es una posibilidad. Nancy, your Spanish is great. You just... Gracias. Did you study Spanish in Cuba? Or just No, talk? just a lot of talking. Boy, you Mucho just hablando. sound so good. It seemed you just sound better for some Oh, reason. gracias. I don't know. I don't know if it's your trip to Cuba or whatever, but boy, that sounded I think the more you hear, yeah, good job.
An explanation for everyone. Catarina will like this. The word otro in Spanish says another. And so if you say un otro, unlike French, you're saying another. So it sounds funny. So you just say the word otro, and you've already said another. So it says other and another. So that takes a little bit to get used to, but once you understand that it's already says another, then it's that was your only air that a native speaker would have heard in your whole talk. That was just perfect Spanish. Okay. Anyway, celebración, muy bien, I love it. Okay, Vivian. Indiana Vivian. Describe tu situación. Okay. Soy Indiana Juana. Estaba en Francia y conocí un pato, se llamaba Frank. Piensa que él estaba, no, estaba mágico porque hablaba español, pero ¿Por qué hablaba español? porque ha vivido en Madrid hace 2 años. Sí. Okay, ha vivido has lived. How would you say he had lived? Había vivido. Yeah, sí. Interesante. 2 años. Mucho tiempo. Sí. Y tenía muchos amigos que hablaba español con él. ¿Con él? Con él. Excelente. Sí. Fue con Frank. Say that again. You said he went with Frank. How do you say I went with Frank? Fui con Frank. Fuimos a Cairo. Yeah, Fuimos. good. Yeah. Perfect. Yeah. Viajamos en camellos, 2 camellos, al pirámides y subimos la pirámide y Frank puede volar, pero no podría volar. Así que me caí y pero sobreviví y pero estaba muy oscura en la pirámide y no podría encontrar la salida. De repente había una lámpara y cuando I touch myself. Cuando toqué un genio apareció y él me preguntó si tenía algunos deseos. I'm done. Your Spanish is so good. Good job. Now on your I just learned something here in Mexico, and you're doing the same thing here. I learned that I thought it was pelicano, but my daughter told me it's pelicano for and pyramid is pirámide. It's the stress is on that unlike English. Pyramid
syllable, it's that last syllable. In Spanish, it's pirámide. And pelicans, it's pelícano, Mm. which I didn't know. So anyway, your Spanish is amazes me. It's just wonderful. You know, there's just something just sticking with it. Vivian, you just stay with this and you get better and better. Catarina Juana, describe la situación. Soy Indiana Juana y un día estaba en Francia, en París, porque a mí me gusta mucho viajar. Mi meta es de ser la exploradora la más famosa del mundo. Y de repente vi un pato en la calle que me dijo, hola señora, y estaba muy sorprendida porque no había nunca visto un pato que podría hablar español. Y ese pato Frank me dijo que había vivido en Madrid. Es la explicación por qué el pato podría hablar español conmigo. De todas maneras, en la mañana fuimos a Cairo por visitar las pirámides en Gizo. Y Frank podría volar muy rápidamente. Entonces fuimos en Cairo en 2 minutos y 5 segundos. Cuando estábamos en Cairo, en la pirámide, yo subí la pirámide y me caí. Un momento, tengo información importante. Ustedes no fueron directamente al pirámide, fueron la última parte en camello. En camello, porque sí. Frank quería una experiencia cultural. Ah, sí. Porque Sí. Frank puede volar a la pirámide, pero Sí. él explicó, oh, yo quiero una experiencia cultural en camello. Y por eso ustedes dos fueron la última parte en camello. Es información extra. Sí, me recuerdo. Ahora me recuerdo, es correcto. El último viajo estaba Sí. en camello, muy lento, muy lento. Muy lento, sí. Muy lento y cuando ¿Cómo fuimos... reaccionó Frank? Porque era un viaje muy lento. ¿Qué dijo Frank? ¿Le gustó o no le gustó? No le gustó. Frank no tiene paciencia. Es un gato que es un gato sin Por supuesto. paciencia. Sin paciencia. Dice, oh, es muy lento este camello. Y Frank Pero quería una experiencia cultural. Sí, pero tenía un problema. A Frank le gusta mucho el café y Frank había bebido mucho café en la mañana. Y Frank me dice, yo necesitaba un baño. No. Indiana Juana necesita, Franco necesitaba un baño, entonces era muy frustrado. Un baño, sí, es por supuesto, los patos necesitaban baños y entonces Frank estaba muy frustrado. Sí. En todas maneras, cuando fuimos a la pirámide, yo subí en la pirámide y me caí en el medio de la pirámide. Es ridículo, pero sí, es la verdad. Y Frank no se cayó porque ¿Sobreviviste? sobreviví. Sí. Oh, qué bueno.
Blaine, soy aquí. Sí, No, es no, soy obvio muerto, que- es obvio, es es obvio, obvio no, que sobreviviste. yo no soy muerta, Estás yo hablando. soy, todo es bueno, no sé, no me lastima, no me lastimó, no me lastimó, no me lastimí, no me Yeah, lastimé, no me lastimó is someone didn't hurt me. so, no No me me lastimé, lastimé is I didn't get hurt. See the difference there? There's No me that perfect example of what we were saying. Yeah. no me lastimé, no me lastimé. Y Qué bueno. Qué vivimos, suerte. sí. Voilà, vivimos una taza de café, pero la taza sin café. Vivimos Harrison Ford, ¿sí, Nancy? Harrison Ford. O las Sí. botas. Era Sí. genio. Sí, Vivian dice Ujú. que vivimos un sombrero de cowboy y las botas de cowboy de Indiana Jones. Y ¿Fue una guapo? ¿Fue muy guapo? guapo, muy guapo, muy guapo. Sí, 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 sí. Sí, muy guapo. Y no vivimos una salida, pero había una lanterna No, mágica. vivimos is we didn't live. Oh, Vimos no, is we didn't see. vimos. No vimos una salida, pero había una lanterna mágica con un genio fantástico. Increíble, ¿no? Fin. Tanina, you have a language brain. You're amazing. Elodie too. You guys, your brains are just made for this class. Celebración, muy bien, Elodie. Indiana Juana, Yeah. Elodie. Describe tu situación. Hola, Hola. soy Indiana Juana y mi pato y yo estábamos en París porque mi pato es un pato muy inteligente quien le gusta viajar y las experiencias culturales. Así que estábamos en París, pero decidió de ir a Cairo y decidió de llevarme a Cairo. Así que mi pato voló, ¿sí? Perfect. Voló muy rápidamente a Cairo y decidió de usar los camellos. ¿Por qué? Los camellos son Porque muy despacios. Porque le gustan las experiencias culturales, ¿sí? Oh, es un pato cultural. Y porque mi pato habla español, pero quiere aprender Árabe. egipcian. Árabe. Ajá, Hablan árabe. El camello habla árabe. sí, sí. Así que fuimos a las pirámides y subimos una pirámide y caí. Pero mi No. pato no cayó porque es un pato, así que voló directamente dentro del pirámide para ayudarme. Y no podía o no pude ver nada. Oh, yeah, you can say no pude. Yeah, that's good. Sí. Y después de un momento Yeah, you know how you say that? You say me sí, di me di cuenta. cuenta, sí, me di Yeah, cuenta. me di cuenta que no morí. Oh. Y Just a había minute. Have you guys heard that? Me di cuenta. I realize. Okay, go ahead. Sí. I didn't know you. Y, Good job, Elodie. y había una lámpara acerca de mi pato y vi el McDonald's y una taza de McDonald's con café y vi una lámpara mágica. ¿Mágica o magia? ¿Mágica?
Mágica. Mágica. Y toqué la lámpara y un pato reño apareció. Wow. Así que dije, oh, no puedo creer. Tú vas a ayudarme y me necesito una salida porque no puedo ver la salida. Y el pato genio dice, oh, yo soy el peor pato genio de todo el mundo. No puedo hacer nada para ti. Así que fui al McDonald's para un hamburguesa. Sí. Demasiado, muy bien. You're amazing. I love to hear your Spanish. Okay, Yes. Taylor, sometimes you have to leave early. You can go first, so. Sí, Tú eres Indiana Juana Tela. sí. Soy Indiana Juana y un día estaba en Francia porque quería ver el Eiffel Tower. Y cuando yo estaba en Francia, conocí un pato, se llama Frank, pero él le gusta ser llamada Frankie. Y este pato podría hablar español, es increíble. Increíble. Sí, es increíble, pero él no podría hablar Francia, solamente español. Oh. Aunque él vivo en Francia, pero no puedo, no puedo hablar la lengua de Francia. Es una Sí, situación la muy lengua de interesante. Francia es francés. Francés. El país es Francia y lengua es Oh, sí. francés. Francés. Así que no puede hablar francés porque vive Porque en él no París. quiere. Él no Oh, quiere. flojo. Sí, él es flojo, solamente quiere hablar español. Así que este pato era un pato muy simpático y él me dijo, ¿quieres ir a Cairo, a Egipto conmigo? Y le dije, oh, sí. Así que él me llevó a Cairo y fuimos a las pirámides de Egipto. Pero se caí. That's I fell himself. Oh, me caí. There you go. Yeah. Sí, me caí en la pirámide, pero Frankie el pato no se cayó porque él puede volar. Así que no sé a dónde él está ahora, pero yo soy en una pirámide ahora. Sí. Pero una milagro, miracle, is that? Milagros, perfect. Milagro, Perfect. okay. I couldn't remember. Una You guys say milagro. those things and you're always right. Almost always right. Pero es un milagro sobreviví. Es increíble. Y no me lastimé o nada. Es increíble, en mi opinión. Pero de repente what is noticed? I noticed. Me fijé. Me fijé. F-I-J-E. Okay. Yeah. Me fijé una taza del café de McDonald's y una lámpara. Y esta lámpara es una lámpara mágica, pero no sé. No sé, no sabía en este momento. Así que toqué la lámpara y salió un genio
un genio muy grande y parece feroz, en mi opinión. Así que no sé exactamente qué hacer porque no sé si este genio es un genio bien o un genio mal. Así que es una situación muy interesante para mí. Good job, Taylor. You're amazing. I Gracias. keep hearing Corley, and I told her, Corley, I think you're up to Taylor, but she's really not. You know what you are? You're so quick on this. You're, Yeah. you know, to be the big goal here in school, we want to get you to intermediate mid, which all you guys are. But intermediate high is where you can maintain the past tense. And all you Yeah. guys are really, you're good on those endings. And that supposed to take 9 years of school. Wow. For you guys to be there, your Spanish is, every one of you, your Spanish is amazing. I keep listening, I say, I can't believe you can talk like that. Okay, Rebecca, Yes. tú eres Indiana Juana. Describe tu situación. Sí, soy Indiana Juana y tengo una cuenta muy interesante. Pero primero tengo una pregunta. Genio. ¿Genius? Yeah, genie. Genie. Yeah, genio is also genius, by the way. I didn't know this word. I just know it because of the Genie. story. Yeah, so genio is genius and genie. Genie. Yeah. Oh, mommy? No, No. it's just from this story, the story of Aladdin. The genie came out of the lamp. And Oh, okay. from our story, they called him a genio. But I didn't know how to say genie, by the way. Okay. 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 But Okay, that was genio stuck in is my the mind. word, but it is the word genius. Like you Yeah. can say, soy un genio, I'm a genius. But it has two meanings, genie and genius. So you're Okay. thinking exactly right. Okay. Tengo un amigo genio. Porque Sí. porque mi amigo es un pato y mi pato habla español muy bien, pero no me gusta su acento. Porque Oh, mi pato habla cuac demasiado. Y mi pato siempre hablo como, soy un pato, cuac. Estaba, no. Vivir. I had lived. yeah. I had lived as había vivido, and he had lived as había vivido. I Había and he vivido. is the same thing in that tense. Había vivido en Madrid. Cuac. Pero mi amigo pato es muy interesante y inteligente porque él me dijo que quiere ir a Cairo porque él quiere aprender otra lengua. ¿Árabe? ¿Ah? Sí. Quiere aprender árabe. Árabe, sí. Porque Así ya que, habla gato y español. sí. Pero con muy malo acento. Sí. Ah, Es que es español, es su segunda lengua. Por sí. eso tiene un acento malo. Y no tiene TPRS. Por eso no tiene la Exactamente. pronunciación correcta como ustedes. Pero él tiene pato RS. ¿Sí? Sí, pato RS, sí, pero pato es excelente, pero hay un problema con pato RS, la pronunciación no es muy Oh, buena. sí, Sí, claro. sí.
demasiado cuac. Así que fuimos a Sí. Cairo y subimos la pirámides, pero cuando subimos las pirámides, mi amigo Pato de repente me dijo, bebió mucho café en la mañana, así que Now, bebió necesito... is he drank. How do you say Yeah, he I drank. drank? Oh, he Bebí. drank. Okay. That's right then. Bebió muchos cafés en la mañana, así que Sí. él Terrible. él necesitó un baño Oh, sí. y estaba Pipí. muy... Pipí, Necesitaba hacer pipí. hacer pipí. Mucho café. Sí, así que estaba muy sorprendido. Un momento, Rebecca, tengo una pregunta. ¿Él Hmm. puede usar un baño para personas o necesita un baño para patos? Normalmente él necesita necesitó, he needs, necesita, right? Yeah, Necesita that's right. He needs. necesita un baño para los patos, pero en los pirámides, es muy difícil para, Oh, sí. para find, Encontrar. encontrar un baño para los patos. Así que Oh, sí. Muy él puede, difícil. no hay muchos baños para los gentes. Sí. Y camellos. Sí. Sí, así que Necesitan más baños. Necesitan baños para camellos, baños para patos y baños para personas. 3 tipos de baños. sí. Oh, más es la mejor. Do you have a saying like that? The more the better? Oh, I don't know. Okay, I'm just translating. Si es más, es mejor. You can say that. If it's more, it's better. Si hay más, es mejor. If there are more, si you hay can say más. that. Si hay más, es mejor. Y así que me caí de la pirámide. Y en la pirámide vi un lamp. ¿Cómo se dice lamp? Lámpara. Lámpara The same word. mágico. Lámpara. Lámpara mágica. Good. Lámpara mágica. Porque es muy oscuro en la pirámide y I need it. How do you say I need it? Necesité. Oh, necesité. Never heard of that. Necesité un lámpara mágica. ¿Y tú That's it. encontraste una lámpara? Sí, vi ¿Qué un hiciste con la lámpara? que ¿Criste? No. ¿Qué hiciste con la lámpara? Primero yo pedí un café. Pedí? So you're saying I ordered a coffee. Yes, pedí un Pedí, café. okay. Sí. And then you're gonna, how would you say I touched the lamp?
I touched the lamb. Uh-huh. I forgot. I don't remember the verb for touch. Oh, tocar is to Tocar. touch. Oh, tocar. Okay. So, se me toca. Toque. Okay. So, se me toque or me se toque? Well, se me tocó is it touched itself to me. That doesn't make sense. So you just say toque is I touched Oh, la toque. lámpara. La lámpara. Okay. Yeah. Mm, That's toque wonderful. la- Celebración. You're amazing. It's great. Perfect Spanish. Now that the word apareció is the genie appeared out of nowhere. And it's the opposite of desapareció. So that's pretty easy. But the word pareció is it seemed, not it appeared, but it like apareció y pareció que era un genio raro. It seemed that it was a weird genie. Do you see the difference of the two appears? We use the same word in English. He appeared weird or seemed weird, but you're saying this word apareció is he appeared out of nowhere, which is perfect in this situation. Rub the lamp, the genie appeared, apareció, or you could say desapareció, disappeared. And it's just one little letter different equates to the same words in English, but the meanings are different. Very different, as in it just appeared out of nowhere. Un genio apareció. You guys are, you're just such an amazing class. I just love teaching you Spanish. You're just, I love hearing it. Anyway, any other questions, preguntas, comentarios? Okay, so as Just long as my on the- internet works next week, then we'll have class. Nancy, yes. Just the thing about another, I still am not getting it right. Do you say una otra for another or just otra? Yeah, you just say otro. You're never otro. actually going to say the word un otro. So if you Okay, ever just hear otro. yourself say that, you're technically wrong because you can't even get them to say it because it's not in Okay. their vocabulary. Un otro. We had Okay. someone, I tried to get a maid to say it and to show these kids. She couldn't even say it because it's not in her language. Make herself do it. Yeah. But in our Okay. language, and they say it in French, they say un otro. And in English, we separate that. But in Spanish, you've already It would got be that like us saying- built in. And another, and we wouldn't be able to, that's hard for us to say too, and another. I don't know how you'd say that. So you just have to say, quiero otro gato. I want another cat. Quiero otro café. I want another coffee. Something Okay. like that. So you say the word otro instead of un otro. And then you'll sound like this. We went to the Sayulita yesterday, and I heard this American go up and said, yo me gusta. And I just thought, boy, my class wouldn't say that. From Catarina, we've learned, a mí me gusta. Catarina's a star on saying that in front of it. Just, it's amazing to hear. Okay, good job, you guys. Great class. Okay. A lot of Blaine, fun. See you next Blaine, I time. sent, Adios. Blaine, I sent you an Yes. email. I sent you an email okay. about the CY Same time next week? Oh yeah, Okay, next week. good, What is it? yeah. Same Yeah, time? next week is early, again, early. Same time. Okay. 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 Oh, just Adios. a minute, I might have told it wrong. Just a minute. Oh, no, second weekend. Yeah, next week is early. Yeah, that's Okay. right. Then the week after that is late. Okay. Okay, so the first week of February is late. First week of February is early. The second week is late. What about next week? Oh, Next next week week is, is Yeah, the so end next of week January. is still early. Okay. oh, next The week week is January. after, next week is February, actually. No, next week is Or- still January. Not Tuesday. End of January.
Is it? Even if it isn't, it's February in my mind. 31st is the 31st. I'm looking at a calendar right now. 31st. So Okay. 31st is It's That's early. early. 31st is early. and The the 7th. 7th is late. Okay. Okay, Okay. got it. Okay, we'll see you guys. Adios. Okay. Adios. Bye-bye. Adios.